¿Qué onda, gente? Yo soy Chiro. En este video voy a compartirles algunos conceptos básicos que me han ayudado a crear guiones para mis juegos. Antes de comenzar, quiero aclarar que yo no soy guionista, pero les compartiré conceptos que me han funcionado y que he podido recopilar de artículos y cursos. Lo primero que realizo al crear un guión para un videojuego es definir su universo o mundo, en donde se va a llevar a cabo la narración. Por ejemplo, definir el estilo del mundo, pensar si quiero que sea un ambiente steampunk, cyberpunk, prehispánico o una fantasía épica, por nombrar algunos ejemplos. Definir las reglas de nuestro mundo, cómo funciona, qué problemas hay, hasta una pequeña historia del mismo. Una vez teniendo el mundo, podemos comenzar a definir los personajes, tanto principales como secundarios, los antagonistas y los aliados, así como su personalidad, sus limitaciones y sus habilidades. En otras palabras, es definir el personaje del jugador y los NPCs. También existen NPCs que no requieren una definición compleja, como los lacayos. Para esto solo definir unas ciertas características y que se asemejen al jefe o aliado al que van a servir. Una estrategia para ayudarnos a definir las personalidades de los personajes es crearles un trasfondo, como podría ser en dónde crecieron, cómo fue su infancia, qué problemas tuvieron en esta infancia y también definir un poco las características de sus padres. Esto no es necesario incluirlo en el juego, ya que solamente es una herramienta que nos ayudará a crear las personalidades de nuestros personajes. Si en tu juego existe un antagonista, es importante darle un motivo real y comprensible por el jugador, ya que esto nos ayudará a crear simpatía con el mismo. Es importante recordar que para el antagonista, él es el bueno de la historia, él no está haciendo algo malo. Con este pensamiento en mente podemos crear muy buenos antagonistas. Una vez visualizado el mundo y sus normas, sigue escoger un tema para la narrativa o trama. El tema nos puede ayudar a definir la trama y nos indica de qué trata la misma. Esto es más fácil de ver con ejemplos. Un buen ejemplo que encontré por ahí es en la película El Padrino. Algunos pensaremos que el tema es sobre la familia, pero realmente es el poder. Otro ejemplo podría ser el de las películas de Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como podemos ver, en algunos casos, como el de Spider-Man, el tema se dice implícitamente en el guión. Una vez pensado el tema general en el que se basará nuestra historia, podemos comenzar a escribir la misma, a la cual se le llama trama, y también las subtramas de esta historia. La trama sería nuestra narrativa, sería la representación de los elementos del mundo que aparecen en el juego. Aquí comienza lo interesante. Definir la trama del juego o la historia es complicado, y hay que generar interés. Hay una frase que se repite mucho en los cursos y artículos que he visto. La frase es de Aristóteles, de su obra Poética. La frase dice así: alguien quiere algo con intensidad y encuentra obstáculos cuando intenta conseguirlo. Esta frase nos ayudará a recordar y no perder de vista los componentes importantes de nuestra obra, la cual es darle un objetivo al personaje, poner una motivación y darle obstáculos que debe superar para conseguir dichos objetivos. Con esto vamos a lograr conseguir un conflicto. El conflicto es muy importante en la historia y hay que entenderlo, ya que nos ayudará a captar el interés del jugador. Para definir un poco más el conflicto, vamos a analizar cómo Víctor J. Sanz define el mismo en su blog La aventura de escribir. Víctor dice que el conflicto es el enfrentamiento entre dos fuerzas de naturaleza opuesta u opuesta por tener un objetivo en común. Víctor nos comparte tres niveles de conflicto: el conflicto interno, que se da cuando las fuerzas que se enfrentan residen en el interior del protagonista, como podría ser alguna fobia o limitación del personaje, las cuales tiene que vencer para lograr resolver el conflicto. El siguiente conflicto es el social, que se da cuando las fuerzas que se enfrentan son de un lado el protagonista y de otro un antagonista, el cual puede ser un personaje, un grupo social o toda la sociedad. Y por último, el conflicto superior,
que se da cuando las fuerzas en lucha son el protagonista y fuerzas superiores al individuo, como puede ser fuerzas naturales, el tiempo, la muerte o el destino. Es importante entender que el conflicto nos ayuda a crear tensión, y la tensión nos ayuda a captar el interés del jugador. El siguiente concepto que nos ayudará es la estructura de 3 actos, la cual fue recogida por Aristóteles al darse cuenta de que es la estructura narrativa más eficiente, por la cual es muy utilizada, pero esto no quiere decir que sea la única, pero es la que les compartiré en este video. El primer acto es el planteamiento, lo cual es presentar el tema, los personajes, los objetivos de los mismos, el conflicto y la tensión, así como el detonante que hace que nuestro protagonista se enfrente al conflicto. El tercer acto es el nudo, en el cual aparecerán los obstáculos a los que se tendrá que enfrentar el protagonista y los cuales tiene que superar para llegar a la resolución del conflicto. En el nudo es donde se tiene lugar la mayoría de los acontecimientos y es donde se desarrollará el conflicto. También tiene lugar para las subtramas. Un punto importante para tener en cuenta en el nudo es la progresión dramática, la cual debe de ir de menor a mayor. En otras palabras, la dificultad de los obstáculos que debe enfrentar el protagonista deben de ir incrementando. Esto en los videojuegos es apoyado por el gameplay, en el cual se puede ir incrementando la dificultad de los enemigos a vencer. Y por último, el tercer acto, que es el desenlace. En este acto se resolverá el conflicto y es el clima de la historia. Esta estructura te ayudará a crear una historia que pueda captar el jugador, pero hay que entender algo, lo más importante en un videojuego es el gameplay. Aunque estés creando un videojuego narrativo, siempre seguirá siendo más importante el gameplay. Para finalizar, quiero indicarles que en la descripción del video están como siempre todas las fuentes de donde obtuve la información. Así como les recomiendo un curso de Udemy donde aprenderás conceptos más avanzados de diseño narrativo para videojuegos. También les dejo el link a un video donde Stan Lee nos comparte algunos consejos para crear superhéroes, que dichos consejos los podemos aplicar en nuestros personajes. Sin más que decir, yo soy Chiro y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.